Días, porque bueno, nomás las y los diputados de la Ciudad de México que aprobaron la licencia de conducir permanente, pintados como Catrinas y Catrines. Veamos este momento de Mi México Mágico. Presidenta, le informo el resultado de la votación: 41 votos en favor, 13 votos en contra, 0 votos en abstención. Gracias, secretario. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. No importa cómo se vean, lo importante es que trabajen. Pero bueno, esto es SDP Mañana. Suscríbase a este canal, coméntenos, denle clic a la campanita y todas esas cosas de YouTube. Y comenzamos con la información de mi gente latino, de mi Latinoamérica querida. En el contexto de las elecciones del 2024 en América Latina, Uruguay y Chile se destacan por los distintos desafíos y propuestas políticas que enfrentan, reflejando una diversidad de enfoques en temas de seguridad, economía, bienestar social, y además en Brasil también hubo comicios locales que no le favorecieron a la cabecita de algodón de por allá. Pero como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. En Uruguay las elecciones están marcadas por un debate entre continuidad y cambio, o sea, cierre de ciclos o pues soportar. Los dos principales candidatos representan visiones políticas opuestas que abordan el papel del Estado y las estrategias de desarrollo económico. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, busca retomar el liderazgo para la coalición de izquierdas tras el periodo bajo el Partido Nacional. Orsi, quien fue alcalde del departamento de Canelones, promueve una política centrada en la justicia social y el fortalecimiento del Estado, que hace mucha falta en todos lados, inspirado en figuras de la izquierda uruguaya como el expresidente y sensei del mundo, José Mujica. Orsi destaca la necesidad de un gobierno ético y comprometido que pueda reducir la desigualdad y mejorar los servicios públicos. Su enfoque es de carácter inclusivo y propone una mayor presencia del Estado en seguridad y los servicios sociales, buscando un cambio en la forma de enfrentar los desafíos sociales y económicos del país. ¿Les suena? Por otro lado, Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, que es como el PAN uruguayo más o menos, representa la continuidad de las políticas actuales apoyando una visión de Estado más limitado y enfocado al mercado. Delgado, que fue jefe de gabinete en el gobierno de Luis Lacalle, impulsa un programa de reformas que incluye la creación de empresas a través de la liberalización de comercio y una reducción en el tamaño del aparato burocrático estatal. Pues casi como un Milei, pero no tan como un Milei. Su propuesta de seguridad se basa en un modelo antimafia similar al implementado en Italia, dirigido a combatir la criminalidad organizada, o criminalización organizada, o crimen organizado. Además, plantea la creación de acuerdos comerciales como uno con China, que busca fortalecer la posición de Uruguay en el mercado internacional. La visión de Delgado enfatiza el desarrollo económico basado en el sector privado y la reducción de la intervención estatal en la economía, apelando a quienes valoran la continuidad de las políticas pro mercado en los últimos años. Estas elecciones en Uruguay reflejan una elección entre la política de corte social y la apuesta por una economía liberal orientada al mercado, abordando temas centrales para la ciudadanía como la seguridad, la economía y pues la intervención estatal. Esos son los temas que se están planteando. Con el voto previsto para la segunda vuelta en noviembre, el país se enfrenta a un momento decisivo que podría definir el rumbo de su política interna y sobre todo sus relaciones comerciales en la región. Por su parte, la nación que nos dio 31 minutos, los prisioneros, Mon Laferte y la expresión la wea fome, que no sé qué signifique, Chile, realizó hace unos días elecciones para elegir alcaldesas y alcaldes en 345 comunas, entidades de gobierno que más o menos son como municipios en otros países y en el caso de México podrían ser municipios o en la Ciudad de México alcaldías o algo así. Si bien el oficialismo de izquierda, que quiero hacer un paréntesis porque Boric no sabemos si es de izquierda y está medio raro, perdió 40 comunas y logró mantener la mayoría de las posiciones de importancia en el mapa electoral chileno. La coalición gobernante se anotó triunfos en las comunas como Maipú, Viña del Mar y Valparaíso, donde por primera vez llegará al poder una mujer. Camila Nieto es tiempo de mujeres. Ya se les había dicho y en Chile también está pasando. En cambio, el oficialismo perdió 2 comunas de vital importancia. Santiago de Centro, Ñuñoa, y ambas están ubicadas en la zona metropolitana de la capital. Saludos hasta Chile y saquen plan en Plaza Italia o el Museo de la Memoria o cosas que les guste visitar en Chile. Otro país que realizó elecciones locales el pasado fin de semana fue Brasil, donde el partido de Lula da Silva no pudo arrebatar la alcaldía de São Paulo
a Ricardo Nunes, quien tenía el respaldo del expresidente conservador Jair Bolsonaro. El Partido del Trabajo de allá sí gana elecciones y obtuvo más alcaldías de las que tenía en el 2020, al pasar de 183 a 252. Sin embargo, quedó lejos del máximo histórico para el partido, que son 625 alcaldías, que fue en el 2012. En general, los analistas consideran que la derecha salió bien librada en esta elección de Brasil, y es una llamada de atención para el oficialismo o para el gobierno de Lula da Silva de cara a la elección presidencial del 2026, en la que todavía no hay un claro favorito o favorita. Para hablar más a fondo de estos temas, tenemos como invitada a Daniela Pacheco. Daniela Pacheco, es un gusto tenerte aquí en el estudio como cada viernes de Latinoamérica. Vamos a hablar hoy de las elecciones y mi primera pregunta es, normalmente pensamos que las elecciones importantes son las presidenciales, pero estas elecciones también son importantes. ¿Por qué? Bueno, tenemos varias elecciones en puerta y parece que en México lo único que pasa es la reforma constitucional y las elecciones sí. De Estados Unidos. ¿Quieres que empecemos con las de Brasil, con las de Chile? A mí me gustaría empezar por Brasil, porque creo que es el país que tenemos cercana a la experiencia y porque regresó Lula. Regresó Lula. Bueno, mucho se ha dicho de estas elecciones. Recordemos que la primera vuelta de las elecciones, municipales, regionales, se hicieron el 6 de octubre. Las que se acaban de celebrar fueron la segunda vuelta de esas elecciones. Y mucho se ha dicho de la victoria o de la supuesta victoria de Jair Bolsonaro, y no es para nada cierto. No me place decirlo, pero esto se trató más bien de una elección donde hubo dos grandes derrotados, y son básicamente Lula y Jair Bolsonaro. Y lo que vimos fue más una victoria del conservadurismo, es decir, un país que se mueve a la centro derecha. ¿Y por qué se da esto? A ver, básicamente estamos viendo un país que votó a candidatos, en su mayoría hombres además, que lo que declararon fue alejarse de los dos extremos, es decir, alejarse de Lula, ¿no?, representado en el PT de la izquierda, y alejarse del fascismo que representa Jair Bolsonaro, que ha venido representando desde su presidencia hace algunos años. ¿Y por qué esto es bastante importante? Lo que hemos visto en las últimas elecciones presidenciales en Brasil es una especie de mesianismo, ¿no?, donde viene este mesías de cualquiera de las dos orillas ideológicas a rescatar al país, digamos, del peligro que representa el otro, ¿no? Uh-huh. Y es importante porque normalmente lo que te demuestran las elecciones municipales, regionales, es la antesala de lo que va a venir en las elecciones presidenciales, ¿no?, que ya vienen en algunos años. Por ejemplo, la elección de Sao Paulo era bastante importante. Estamos hablando de la ciudad más importante de América Latina en términos económicos, en términos geográficos, y aunque parecía un pupilo de Jair Bolsonaro, él lo apadrinó, pero digamos tímidamente. ¿Por qué? Porque en esta elección aparece un tercer contendiente de extrema derecha, y es a ese a quien Jair Bolsonaro le levanta la mano en público, muy sonriente, muy feliz, que queda en tercer lugar. Entonces, el primer discurso de Ricardo Nunes, si no me falla la memoria, es: voy a gobernar lejos de los extremos. Y eso es básicamente decirle a Jair Bolsonaro: tú no tienes cabida en mi gobierno. Dani, esto lejos de los extremos implica no voy a hacer alianza política con ellos o no me voy a adscribir a su agenda. Creo que no me voy a adscribir a su agenda porque está demostrado, ya lo vimos en el primer gobierno de Lula, lo vimos con Dilma Rousseff, es imposible gobernar en Brasil si tú no haces alianzas políticas por cómo está diseñada la Constitución y por cómo se lleva la política. Es imposible. O sea, Dilma justamente fue víctima de las malas alianzas políticas y es justamente su vicepresidente quien ayuda a llevarla al impeachment y cae todo lo que viene, ¿no? Y en esta elección hay otro tema bastante interesante, y es que a diferencia de la elección pasada, cuando meses antes ya se hablaba de fraude, ¿no?, ni siquiera habían llegado a las urnas, aquí sí hubo una credibilidad en el sistema democrático. Aquí nadie salió a cantar fraude anticipado, ni siquiera después de las elecciones. Entonces creo que se ha ido recuperando poco a poco la confianza en el sistema electoral brasilero, lo cual, digamos, al menos en medio de este panorama es
pues es una cosa a resaltar. Yo tengo, me surgen muchas dudas en términos de lo que decías. ¿Cómo es que estos resultados son una antesala a lo que viene en las elecciones presidenciales y tal? ¿Qué es lo que ves en Brasil ya con esto que nos pones sobre la mesa? Mira, hay que ser realistas. La gente votó a Lula, la gente no votó al PT. El PT no se ha recuperado. Cuando el PT sale del territorio, porque es verdad, o sea, el PT abandonó a la gente en el territorio cuando estaba gobernando Lula, ¿no? Y la gente se lo ha seguido cobrando y estos resultados de estas elecciones siguen siendo parte de eso, ¿no? Entonces, la gente no está votando por la izquierda, o sea, la gente le dio su voto, su respaldo a Lula, confiando en él como líder político, no en lo que él tiene detrás o en el aparato o en su partido político que lo está acompañando en este momento, ¿ya? Entonces, Lula, de hecho, no ha manifestado, digamos, abiertamente que se va a lanzar. Él ha dicho que si el fascismo continúa avanzando en Brasil, él, digamos, de alguna manera se vería obligado a lanzarse a una reelección, ¿ya? Estamos hablando que Lula tiene 81 años, si no me falla la memoria. O sea, correr una elección nuevamente es una cosa complicada. Pero si tú ves los resultados de estas elecciones y ves que la gente ya no se está decantando por estos mesías que te vienen a resolver los grandes problemas, sino por unos candidatos, digamos que corren. Yo no soy muy fan de hablar del centro, ¿no? Pero a la gente parece que esto le llama mucho la atención. Por el centro, pues parece que ya no es tan necesario la presencia de un presidente, lastimosamente como Lula da Silva, ¿ya? Entonces, ahora, no hay una figura tan fuerte, que es otro problema de los liderazgos tan fuertes, al menos en la izquierda, que no ves quién asome la cabeza, o al menos hasta ahora no se ha visto, ¿ya? Habrá que ver, todavía quedan más o menos 1 año y medio para que empiece a correr la elección, pero ahora lo que vemos, este fenómeno en América Latina, de que cada vez más anticipadamente se empieza a hablar ya de elecciones, ¿no? O sea, vas en la mitad del mandato y ya están puestos sobre la mesa quiénes van a ser los siguientes delfines del presidente que está, pues, gobernando. Claro. Me llama la atención que estas particularidades son de países que tienen características que México no tiene, que es una pluralidad partidista, sí, que lo que te permite que haya 200 partidos y entonces puedas votar por quien quieras y te represente de manera local. Esto me lleva a Chile, que es otro país donde hubo elecciones. Y explícanos qué onda con Chile, porque Chile lo estamos viendo siempre como que hay una derecha que es mucho más derecha que de lo que vamos a hablar en Uruguay. Sí. Y al mismo tiempo que no tiene un liderazgo fuerte como para decir vamos a votar por lo que diga el presidente, que es lastimosamente Boric. Sí. ¿Qué pasó en Chile? Justo además ahí diste en una parte que es clave. A ver, yo creo que lo que pasó aquí fue también una reconfiguración después de lo que vimos en el 2021. El estallido marcó el escenario electoral, ¿no? Entonces, claro, tienes un país que se mueve a la izquierda porque era lo que estaba pidiendo en ese momento o fue en esa orilla política donde Chile vio que podía resurgir de alguna manera, ¿no? En estas elecciones vemos que el tablero político se mueve hacia la centro-derecha en Chile, digamos un poco similar a lo que está aconteciendo en Brasil. Ahora, el presidente Gabriel Boric, y aquí le doy la razón creo que por única vez, dice que ninguna fuerza política se puede cobrar ninguna gran victoria y tiene razón, ¿no? El oficialismo, como tú bien lo decías, recupera o más bien mantiene algunos grandes bastiones, pero pierde grandes alcaldías. La derecha sí recupera otras grandes alcaldías, pero son los independientes los que realmente suben, ¿no? Claro, independientes en su mayoría adscritos a la derecha, otros fuera digamos, de los partidos políticos. Hace algunos días hablábamos del desencanto que hay en Chile por los partidos políticos tradicionales, pero sí es una realidad que, digamos, a nivel macro es la derecha la que sale triunfante de esta elección. No necesariamente los partidos tradicionales que han venido gobernando Chile, pero sí la derecha, ¿ya? Y la fuerza de los independientes. Ahora, esta es una elección que se marcó muy en la localidad. ¿Y a qué voy a esto? Conversábamos también que la seguridad se había convertido en el problema y la preocupación número 1 de las y los habitantes chilenos.
Entonces, es una elección a la que a la gente no le importan los problemas nacionales. Es decir, los grandes escándalos de corrupción no jugaron para nada en esta elección. Inclusive, candidatos que están en la cárcel ganaron alcaldías. O sea, a la gente lo que le interesó es que la o el candidato me resuelva mi problema local de seguridad, ¿no? El problema del narcotráfico, el problema del microtráfico, el problema de los homicidios, el que me resolviera o la que me resolviera, por ese candidato voté. O sea, que el futuro son los partidos locales, aunque la lógica en México sea al revés, ¿no? Exactamente. O sea, así se disputó en Chile. Y lo que tú decías es muy importante. En el oficialismo no hay un candidato o una candidata. O sea, la gente no sabe quiénes van a ser o cuáles son las figuras posibles para suceder a Gabriel Boric. Se habla mucho de Michelle Bachelet, perdón. Yo, sinceramente, si me ponen a apostar, yo apostaría porque ella no va a ser candidata. O sea, y de hecho, ella ha dado muchas luces de que no va a ser ella la candidata del oficialismo, ¿no? Entonces, tienes completamente un vacío que nadie ha llenado y eso es muy importante. O sea, el liderazgo que emana de alguien te da luces para las elecciones municipales y eso no pasó en Chile, ¿ya? Mientras que en la derecha está bastante claro. Tienes a Evelyn Matei y tienes a Kast, ¿no? A José Antonio Kast, ¿no? Y ellos sí te dicen, mira, aquí votas por esta, aquí votas por esta, aquí votas por esta. Eso no existe en el oficialismo. Dani, ¿y eso sí está pasando en Uruguay? Mira, Uruguay creo que es el país, para nosotros que vivimos en México, para mí que soy de Colombia, Uruguay debe ser, en términos electorales, el país más aburrido de América Latina, ¿no? Ahí la gente, pues la polarización básicamente no existe, todo está muy consensuado. Creo que hay un consenso desde hace muchos años de lo que es la democracia, lo que económicamente debe pasar con el país. Entonces, si tú revisas los programas políticos de ambos candidatos, se interponen muchas cosas, se cruzan muchas cosas. Y la seguridad, como está pasando en toda América Latina, es el problema número uno. Uruguay no tenía problemas de narcotráfico. O sea, esto es una cosa bastante reciente, ¿no? Y resulta que como Argentina empieza a tener problemas de narcotráfico muy graves, Brasil los tiene desde hace mucho tiempo, pues se convierte en un territorio de paso para la exportación de droga y empiezan a guardar la droga en territorio uruguayo. Entonces los habitantes están muy preocupados. Obviamente los dos candidatos, hay mucha claridad de este es el candidato de izquierda y este es el candidato de derecha. Sí hay mucha claridad en eso, ¿no? Y hay una ventaja que puede no serlo tanto en ciertos aspectos. No hay nada de izquierda fuera del Frente Amplio. O sea, toda la izquierda está agrupada en el Frente Amplio, mientras que la derecha sí está atomizada en varios partidos políticos, ¿ya? Entonces, tienes a dos candidatos disputándose quién puede hacerlo mejor en seguridad. Y tradicionalmente, a los candidatos de derecha, por la mano dura, se les atribuyen más capacidades o mejores capacidades para atender el tema de seguridad. Entonces, en segunda vuelta, ese, digamos, va a ser... Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y cómo nos está yendo, o sea, cómo le está yendo en cifras? Les está yendo muy bien, digamos, el candidato del Frente Amplio va pues digamos, en el liderazgo, va a la cabecera. Por aquí tenemos unas... Sí, la producción nos ayuda con las cifras, digamos, esos fueron los resultados de la primera vuelta, fue una ventaja brutal de casi 15, 16 puntos, ¿no? Lo que le lleva Yamandu Orsi a Álvaro Delgado. Sin embargo, el Frente Amplio, lo que te digo, como está todo agrupado en una sola coalición, va a tener que ir a disputarse los nada despreciables 16% que obtuvo el tercer candidato en disputa del Partido Colorado, ¿no? Evidentemente la gente cree que como es un candidato de derecha, pasa automáticamente a Álvaro Delgado, al candidato de derecha del segundo lugar. Sin embargo, como en Uruguay está todo tan atomizado, ¿no? Y los candidatos de alguna manera se parecen un poco, pues no va a ser tan así, ¿no? Claro. Entonces, esa disputa va a estar bastante interesante. Ese es el panorama en Uruguay. Dani, pues muchas gracias. Y antes de irnos, te quiero preguntar, ¿existe el centro? Porque yo no conozco a nadie que haya muerto gritando ¡Viva el centro! Pues yo creo que el centro existe por la mitad de la calle. Me encanta. Muchas gracias, Dani. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, y ahora usted ya está enterado o enterada del panorama de nuestra parte del continente, que también es muy importante. Hasta dan ganas de poner Latinoamérica de Calle 13, ¿no? Bueno, esto fue SDP Mañana. Suscríbase para vernos el lunes
y también el viernes y también el miércoles, y ya saben, y sobre todo este viernes de la TAM. Me saludan a Poncho Gutiérrez, que va a estar en SDP Noche. Cuídense, tomen agua y pongan su ofrenda.